conocer a Cristo en mayo del 1988. Comienzo una caminata de conversión asistido por un familiar mío, un tío mío, que todavía, ¿verdad?, sirve al Señor. Y de ahí comencé mi caminata espiritual y estuve bajo el cuidado pastoral de el pastor Cirilo Encarnación en las asambleas de iglesias cristianas, donde fueron mis primeros pasos de adoctrinamiento, educación, conocimiento de la Escritura, conocimiento de lo que es la relación con el Espíritu Santo. Y de ahí comencé una travesía de crecimiento espiritual de aproximadamente, de manera bastante drástica, de más de 8 a 10 años, antes de comenzar entonces a contemplar lo que era una visión o profesión ya más a nivel psicológica, a nivel terapéutica, a nivel de salud mental. Hubo esa conversión, ¿fue provocada por qué? Cuando conozco al Señor estaba enfrentando una crisis existencial, una crisis que estaba relacionada con heridas de rechazo, experiencia de familia, de rechazo, y esto me llevó a tener una vida muy inestable, un funcionamiento muy inestable en mi vida, y siempre escuchaba de parte de este familiar que Cristo es el ancla de la personalidad o del alma, y a través de una crisis personal que sufrí, me di la oportunidad de visitar la iglesia y poder aceptar a través de la disertación, la prédica, a Cristo como mi único y exclusivo Salvador. Cuando eso ocurre, mi vida toma un giro dramático. Vine a comprender que por más que una persona pueda estar completa a nivel económico, a nivel académico, sin Dios uno no tiene sentido. Ese vacío nunca se logra conquistar. Y cuando tuve esa experiencia de conversión y conocer al Señor, ese vacío existencial quedó anulado. Y el resto es historia. Muy bien. Fíjate, cuando hablas de ¿verdad?, que estabas en una crisis existencial, me haces recordar cuántos de nosotros conocimos a Cristo en una crisis existencial. Ahora que ha pasado tantos años, tanta trayectoria, tanto conocimiento, tantas experiencias, puedes mirar atrás y decir que Dios es estratega y aprovecha esos espacios de vulnerabilidad del ser humano para hacerle ver cuánto lo necesitamos. Precisamente es lo que muchas veces la gente, ¿verdad?, o en la iglesia escuchamos y nos exhortamos de que Dios tiene un propósito. Okay. Pues según tú vas mirando retrospectivamente, descubres que todo tenía un diseño de parte de Dios. Ya Dios me conocía o te conocía desde antes que tú vinieras a conocerlo. Él solamente fue alineando los eventos y los episodios de vida para entonces manifestarse más claramente y darle ese propósito que todos necesitamos. Eso que dice nos trae libertad, porque cuando a veces nosotros pasamos, porque oye, la prueba viene y es recurrente, o sea, de momento antes lo habíamos vivido y ahora volvemos a pasar otra cosa y entonces lo podemos conocer entonces a mayor profundidad. Correcto. En ese momento la crisis tiene un ingrediente bien particular y es que vulnerabiliza a la persona en su sentido, en su entendimiento, en apertura a poder buscar nuevas alternativas, nuevas soluciones. Y ahí es donde muchas personas en ese momento experimentan o tienen un encuentro con el Señor, que no ocurre típicamente cuando todo está, entre comillas, normal. Porque para ser honesto, usted no necesita una crisis para conocer acerca de Dios. No, y no todos ha sido así tampoco. Porque el vivir sin la promesa de la eternidad, sin la salvación del alma, es una crisis perpetua, que mucha gente no tiene conciencia de ella. Este contenido, Peter, por la confianza que estés con nosotros acá, puede ser que lo esté escuchando mucha gente que no necesariamente su dinámica de vida cristiana sea tan aguda como nosotros. Cuando hablamos de existencia o un proceso de conflicto existencial, ¿cómo el discipulado bíblico ayuda a eso? Y en esa dirección, ¿bajo qué concepto teológico o enseñanza teológica o influencia teológica fue creciendo en ti ese discipulado? ¿Bautista, pentecostal, anglicano? ¿Esa formación cómo se dio?
Esa base fue más de naturaleza pentecostal, la cual mirando yo retrospectivamente era muy útil porque mi estilo de vida carecía mucho de disciplina, de estructura, de orden, de rutinas, que muchas veces en la iglesia pentecostal, que en ocasiones para algunas personas puede ser muy rigurosa, es sumamente útil para poder gobernar al viejo hombre. Hasta el día de hoy tengo muchos beneficios de esa experiencia formativa que me han podido mantener y sostener en una relación funcional con Dios. Ese no es el Peter que yo conozco. Ese Peter que usted acaba de mencionar, de no tener la estructura, no es el Peter que yo conozco. Yo conozco un Peter demasiado estructurado, conozco un Peter organizado, que vela por todos los detalles. ¿Cómo Peter logra esa estructura y conecta con la psicología? Dice, necesito irme por esta línea. ¿Cómo hace esa conexión? Sí, interesante. Recuerda que, como mencioné, vengo de un desorden. Y una de las características más particulares cuando Dios entra en la vida de una persona es proveer orden. Y si la persona da la apertura a ese orden, el orden produce fruto, produce propósito. De ahí es que entonces comienzo en mi caminata, en el perseverar, me comienzo también a congregar con unos amados pastores, los pastores Mauricio y Elizabeth Guidini. Y dentro de ese llamado que tengo, ellos ven a bien a darme asistencia, que comience los primeros pasos en lo que se llamaría disciplina de consejería. O sea, era una consejería espiritual o pastoral, pero fue mi primera exposición a poder asistir, ayudar a personas en angustia en sus procesos. A través del tiempo, entonces, tuve la necesidad o la inquietud de parte de Dios de darle una formalidad a la experiencia. De ahí que entonces comienzo a conectar académicamente con lo que son las ciencias de conducta. En otras palabras, mi inicio fue totalmente una experiencia espiritual, pero el conocimiento a nivel profesional o a nivel de lo que es salud mental clínica vino luego de mi experiencia espiritual con Dios. Y mientras más voy conociendo acerca del Dios de la Biblia y conociendo lo que son las disciplinas de las ciencias sociales, hay mucha armonía, hay mucha sintonía entre lo que son conceptos bíblicos que promueven la higiene de la mente, la higiene del alma, la higiene relacional, con muchos principios de la psicología. Me atrevo a ir más lejos. Sospecho que hay muchos principios de la psicología moderna tomados prestados de los principios bíblicos. Wow. Solo que no se le da el reconocimiento a las Sagradas Escrituras. Claro. Lo contrario a algunos profesionales de la psicología, especialmente, obviamente, secular, ¿verdad? Que establecen que una cosa no conecta con la otra. Bueno, más adelante creo que también eso va a ser algo de discusión dentro de esta conversación. Doctor, ¿cuándo es el momento que usted entiende que el doctor Peter Burgos salió a la luz pública como el consejero de la isla hasta cierto punto? Yo conozco al doctor cuando básicamente se vuelve famoso. Y lo conozco porque me envían unas prédicas y empecé a conectar con esas prédicas y me encantaron. Y de ahí fue que empecé a auscultar. Pero ya usted lo conocía a mucha gente. ¿Cuándo es ese momento que sale la voz de Peter Burgos por los medios? Ya usted predicaba anteriormente y después es que conecta con la psicología y empieza a sonar su oficina, su trabajo. Cuéntenos un poquito de ese proceso. Antes, ¿verdad?, de la parte profesional, pues tenía oportunidad de poder llevar conferencias y predicaciones a diferentes lugares. Según fui avanzando y madurando en lo que es la disciplina de la psicología o de lo que es la ciencia de conducta, el Señor me fue inspirando
a integración de lo que es los postulados bíblicos y postulados de lo que es una buena salud mental. De ahí es que algunas personas entienden, yo estoy bien convencido que no soy pionero en este aspecto, hay muchas personas que me anteceden, al Linus de Westmayer, la pastora Elizabeth Guidini, el doctor Mauricio Guidini, otros recursos que ya eran pioneros en este tipo de disciplina. En el caso de mi experiencia personal, pues fui integrando de manera gradual ambos conceptos, siempre tomando en cuenta que la palabra de Dios y los principios espirituales superseden lo que son los conceptos de la ciencia de conducta. Así que creo que surgió una necesidad, o ha surgido una necesidad, porque no soy el único recurso en esta disciplina. Si has visto, hay una gran proliferación de muchas personas que tienen una relación muy particular con Dios y son impulsados a este tipo de disciplinas, tanto en el área de trabajo social, consejería profesional, terapia de familia, psicología, psiquiatría. Y es bien interesante porque este otro concepto de la ciencia de conducta puede ser una herramienta muy valiosa para poder potencializar la experiencia de crecimiento espiritual de cualquier persona. Por esa línea, ¿cree que en alguna medida el cuerpo pastoral tiene miedo a la psicología o que la psicología esté invadiendo en alguna medida áreas que el pastor debería hacer o cuidar? Porque, y le digo, ¿verdad? Porque es que a veces uno ve que ahí a veces está contienda donde no apoyan a la psicología, la ven demasiado, ¿verdad? Como secularizada. Aunque uno le diga, mira, hay psicólogos, psiquiatras cristianos. Sí. Y hay como que entre uno y el otro hay una fricción. Sí. Eso añádele el conflicto que ha surgido, que si la personalidad pastoral responsable de todos los domingos enseñar a su congregación debe ser puramente teólogo versus puramente teólogo psicólogo o psicólogo psiquiatra en contexto general. Siempre ha habido también en esa dirección con Kiara ese conflicto que a veces las mismas organizaciones les requieren como formación de ese que se va a convertir en pastor, sigue siendo un issue hoy. No, simplemente contando una vivencia. Estuve en una reunión, doctor, donde se discutió el tema y se hablaba como que los altares se han convertido en psicología y crea este choque. Motivación. Y hay de todo un poco, pero ya veo como que lo están viendo como nos están invadiendo el altar y hay que tener cierto cuidado. ¿Cómo usted hace todo esto? ¿Cómo contesta todo esto? Sí. Primero, contestando el planteamiento de Kiara, no juzgo, ¿verdad?, el hecho de que muchos líderes y pastores sean cautelosos con sus púlpitos, porque sí, lamentablemente, históricamente, ha habido muchos proponentes de la psicología y la psiquiatría moderna hostiles a lo que es la experiencia espiritual. Ellos le llaman metafísica. O dimensión metafísica. Okay. Pero realmente el término metafísico lo que significa es la dimensión espiritual. Lo que pasa que, como es una ciencia de conducta, siempre se le trata de dar un giro científico, porque es parte, ¿verdad?, de lo que es la jerga académica. Sin embargo, no puedo juzgar o condenar que muchos pastores o líderes religiosos sean cautelosos al respecto, porque sí, ha habido ataques en ambos bandos, en ambos frentes. Ahora bien, en mi opinión o mi experiencia personal, que puede ser limitada en comparación a otros, yo siempre he tenido claro que la psicología puede ser una herramienta, una instrumentalidad de apoyo. No puede suplementar la obra del Espíritu Santo. No puede suplementar lo que son la revelación de la palabra de Dios. No puede sustituir lo que es el crecimiento a nivel del espíritu. Si uno puede respetar ese ordenamiento, lo que es la psicología, lo que es la consejería, puede ser un instrumento sumamente eficaz, porque
Si tú meditas en el modelo de Cristo ministerialmente, él era un psicólogo, él trabajaba con la psiquis del individuo, él trabajaba con las emociones de sus discípulos, él trabajaba con los conflictos existenciales de la gente que le rodeaba. O sea que no está apartado de lo que es el andamiaje de formar una personalidad, de formar a una persona. Lo que no estaría yo de acuerdo, contestando el planteamiento de Rafa, es que la psicología o lo que es la consejería se utilice como un discurso sustituyente a la palabra de Dios. Lo veo muy útil como complementario, pero nunca sustituyendo. ¿Por qué? Porque la obra del Espíritu Santo no respeta patrones ni esquemas. Dios se mete en la psiquis de las personas, independiente de los esquemas, trastornos, crisis, patologías que pueden sufrir. Y yo soy de los que creo que donde termina la ciencia, inicia la fe. La ciencia siempre promueve o postula todo aquello que pueda ser medible. La fe no es una instrumental, una experiencia que tú mides, porque depende de una experiencia de revelación. Por lo tanto, tienes que respetar la experiencia del individuo, aunque no puedas medirla en un laboratorio. Y es por eso que soy proponente de que sí, esto puede ser una experiencia sumamente útil, pero no puede sustituir la experiencia personal con Dios, la palabra de Dios y la obra redentora y vicaria del Espíritu Santo. Cuando escucha usted el planteamiento de que dentro del cuerpo de Cristo, en nuestras comunidades de fe, hay demasiada gente salva, pero pocas sanas, del alma, de sus conflictos, de sus issues, ¿qué responde a eso? Me hace totalmente lógica, me hace mucho sentido, porque la experiencia del Evangelio es una experiencia integrativa. El mismo Cristo advirtió, si yo limpio el vaso por dentro, todo lo demás sale limpio. De aquí es que muchas personas tienen que tener precaución y cautela, que su vida espiritual no transicione a una experiencia religiosa. Religiosa significa que me afano por poder tener una apariencia de piedad, pero la controversia, la angustia interna que me abate o en alguna manera me daña o me destruye no ha sido atendida. Por eso es que es bien importante que dentro de la experiencia de fe y de crecimiento de una persona haya integración. La salvación es solamente para mi alma, es para mi psiquis, es para mis emociones. Cristo prometió una vida abundante que no se limita a la eternidad, sino al aquí y a la ahora. Y necesitamos mucha higiene mental y emocional para poder manejar las adversidades y las tribulaciones de una manera que glorifique el modelo de Cristo, que era lo que él llamaba el ejercicio de creer y vivir por la fe, que si lo analizas, es un ejercicio psicológico. Claro, claro. Dentro de la pastoral y todo lo que se tiene que manejar en relación a los conflictos de las ovejas y de aquellos que lleguen. Antes nosotros veíamos que no había problema con ir y recibir al que estaba en el punto, al que era homicida o al que tenía un trasfondo bastante fuerte. Sin embargo, ¿qué pasa con la iglesia? Que ahora se hace tan difícil recibir al homosexual, a la lesbiana, aquel transexual o lo que sea, y no están teniendo esa misma apertura como cuando se iba al caserío, se va al caserío, se administra allí. Entonces, ¿qué está pasando quizás con nuestra psique, con nuestro procesamiento de todo lo que está pasando, que no estamos acogiendo con el mismo amor? No estoy hablando de todos, pero sí estamos viendo mucho conflicto en eso, y lo vimos en las pasadas semanas, un pastor que le pasó el micrófono, ni la persona lo pidió, un trans que estaba allí y le dijo canta, porque lo escuchó cantando. Y se hizo un revuelo porque él hizo eso. Sin embargo, esa acción hizo que esa persona sintiera la convicción del Espíritu Santo y luego se convirtiera. Sí, en muchas organizaciones religiosas se hace muy afanosamente énfasis en la apariencia, en lo que es los ritos, en lo que es, ¿verdad?, la liturgia, o que la persona, ¿verdad?, cumpla primero unos criterios que sean aceptables para recibir al individuo.
no es ese necesariamente el modelo del evangelio donde abraza y da apertura a la persona y ese proceso de santificación transformativo se le dé paso según la persona va creciendo. Como compartí en las conferencias del día de hoy, muchos sectores religiosos, no puedo generalizar, pero muchos dominantemente están más enfocados en cómo ganar el argumento antes de ganar el corazón. Y esto lo que hace es que cierra el entendimiento, cierra la apertura, que la gente pueda acercarse de una manera donde no se sientan amenazados, marginados o rechazados, que si lo analizas es el mensaje totalmente opuesto al que Cristo llevaba. Era un evangelio inclusivo. El ser inclusivo no significa validar estilos de vida destructivos. El ser inclusivo no es validar el pecado. El ser inclusivo significa la persona es amada porque es imagen y semejanza de Dios. Las controversias que esa persona sufre no le quitan dignidad, no le restan valía. Y por eso la muchedumbre, con buena, ¿verdad?, apertura a escuchar el evangelio, seguían a Cristo, porque aunque el mensaje confrontaba, se sentían seguros ante su presencia. Quiero, y perdonando a Kiara, ¿verdad?, que hizo esa pregunta, pero quiero regresar al tema un poquito antes. Esto de los líderes y la psicología, ¿cómo lo mantenemos saludable según su óptica, doctor? O sea, tenemos pastores que ya sienten la necesidad que si no soy psicólogo, no puedo ejercer el ministerio. Tenemos esa línea. Tenemos la línea de que yo no necesito la psicología, y otros, no, esto es totalmente psicólogo. ¿Cómo uno mantiene un balance? ¿Qué recomendaciones usted puede hacer? Y también para la gente común que está sentada como oveja, ¿cómo uno asimila una cosa y la otra? Bien interesante la pregunta, Esteban, porque si tú ves el modelo bíblico, la Biblia atiende controversias psicológicas. Por ejemplo, tú vas al libro de los Hebreos y el autor nos da una advertencia de tener prudencia y cautela de que una raíz de amargura no brote en nuestros corazones y a consecuencia de ello contamina a muchos. Si lo analizas, eso es un planteamiento de alto contenido, no solamente psicológico, sino también habla de una controversia que abre la puerta al mundo de la patología, que significa enfermedad del alma. No solamente enfermedad del alma, sino también en la enfermedad que yo puedo sufrir, también puedo aniquilar, masacrar o destruir a segundos y terceros si yo no atiendo mi controversia. Así que la iglesia, siempre yo he tenido el concepto de la iglesia o el mundo eclesiástico verdaderamente como un hospital, un dispensario del alma. No es una parcela del paraíso. Si los líderes pueden tomar esta cosmovisión en consideración, van a tener menos frustraciones, lo primero. Segundo, van a poder ser más efectivos en la labor que Dios les llamó. Y tercero, el fruto va a ser más prevalente. Y contestando tu pregunta, yo creo un evangelio integrativo y holístico, que significa no solamente tengo que anunciar las buenas nuevas y anunciar o educar sobre la relación espiritual con Dios, también yo tengo que equiparar y potencializar al individuo sobre aquellas conductas autoderrotantes, sobre aquellos pensamientos que enferman, de ahí surge la ansiedad, o surgen los ataques de pánico, o surgen las alteraciones del estado del ánimo cuando yo guardo resentimiento o coraje, o voy más lejos todavía, el discernimiento de poder discriminar lo que es un trastorno psicológico y una contaminación espiritual. Estas son herramientas que son bien importantes. ¿Por qué? Porque atienden la controversia completa de la persona. Imagínate que yo le esté dando terapia a lo que es un conflicto de contaminación espiritual. O como dicen por ahí,
dándole terapia al diablo. Como de igual forma, imagínate que yo esté ministrando una reprensión o liberación a un conflicto de salud mental. Pues yo entiendo que tener este conocimiento o integrarlo como una herramienta, un vehículo para poder auxiliar en el discipulado a un individuo, no le resta al evangelio. Todo lo contrario, lo potencializa a ser mucho más efectivo, porque según vas viendo, los tiempos se van agravando, las enfermedades van en proliferación desde muy temprana edad, y aún más importante, la Biblia me dice que donde aumentó el pecado, también aumentó la gracia y la misericordia. Basado a su experiencia por años yendo a iglesias, a miles de iglesias, relacionándose con líderes y pastores, ¿usted entiende que es muy eficiente que el pastor se atienda con otro profesional de la salud como la psicología? Estamos hablando en el ámbito cristiano. Eso es saludable, debe de hacerse. ¿Qué porcentaje lo hace y qué porcentaje no lo hace? Sí, pienso que es muy saludable no limitarlo, ¿verdad?, a una ayuda psicológica, sino que tenga algún par donde pueda abrir su alma. Si te das cuenta, psicoterapia no es otra cosa que un ejercicio donde un individuo desnuda su alma. Para yo desnudar mi alma necesito un ambiente seguro, necesito un ambiente protegido, necesito una experiencia empática. Por lo tanto, en escenarios como lo que es la experiencia religiosa, entiendo que es muy útil que una persona tenga esa apertura, porque a veces la vida ministerial y las demandas del ministerio se puede sufrir mucha soledad, se puede sufrir mucha malinterpretación, se puede sufrir mucho juicio, se puede experimentar mucha persecución, y estos son eventos que pueden generar severos trastornos a nivel de la salud emocional de un ministro. Sí. Por eso a mí no me sorprendería que en lo que es la experiencia de iglesia o religiosa, porque existen tantos casos de pastores en depresión, pastores en ansiedad, ministros sufriendo lo que se llama trastornos del ánimo, o inclusive, lamentablemente, que se suicidan. Porque muchos de ellos no han tenido la oportunidad de que el sistema no les da apoyo, o cuando localizan ese apoyo, esa confidencialidad no se protege, o peor aún, se estigmatiza a una persona o un ministro que busca ayuda en salud mental. Y esto no es únicamente en el ambiente cristiano, esto también surge en el secularismo, donde si tú recurres a buscar ayuda, herramientas para tener mejor funcionamiento en tu matrimonio, en tu familia, en tu trabajo, contigo mismo, se estigmatiza de que estás loco, de que tienes un problema. Y la gente tiene que ir comprendiendo y entendiendo que no hay ninguna controversia en buscar herramientas para yo promover mi calidad de vida. Todo lo contrario, es virtuoso, es saludable, y si es ministro, altamente recomendable. ¿En qué porcentaje usted cree, basado en su experiencia, que en porcentaje los líderes, vamos a incluirle en general, no simplemente los pastores, líderes, están sanos? Te diría que se pudiera decir del 100%, 20% pudieran estar sanos. Wow. Y un 80% poder decir que todavía luchan con situaciones de su vida antigua, luchan con experiencias de rechazo, luchan con una crisis de estima o identidad o de valor, lo cual se exacerba con las demandas del ministerio. Y es por eso que yo soy de los que creo que según el ministro va creciendo en el llamado que Dios le ha dado, las demandas también aumentan. Por lo tanto, veo como muy útil que tenga la oportunidad de desarrollar nuevas herramientas
particularmente herramientas del conocimiento de cómo manejar conflictos que no solamente estén alineados a la palabra, sino que les ayude a ser asertivos para que puedan seguir creciendo y prosperando en su llamado ministerial, porque al final del día, cuando yo analizo qué es el fruto del Espíritu, si no es lo que es la actualización y el mayor crecimiento a nivel de carácter, de personalidad de un individuo. Cuando en un momento dado definiste cuál debe ser la misión del cuerpo de Cristo, la iglesia, hiciste una comparación como el hospital, ¿verdad? Justamente hay hombres y mujeres que hoy no están en el camino porque cuando tal vez el no trabajar a tiempo un conflicto del alma les explotó en la cara en medio del ejercicio de su ministerio, cuando fueron a buscar ese auxilio, ese socorro en la cobertura, fue todo lo contrario. Hoy están alejados porque de su falta, de su caída, se hizo mofa, se produjo humillación. ¿Cómo uno logra volver a encaminarse en esa encomienda que Dios le dio cuando en el proceso de ser parte de ese cuerpo fueron ellos mismos los que prácticamente no supieron extenderte la mano cuando necesitaste ese momento oportuno? O sea, es un planteamiento bien interesante porque a veces, en muchas ocasiones, cuando alguna persona experimenta un fracaso, experimenta una situación de fragilidad o de caída, Dios sigue en custodia de la caminata de esa persona. O sea, esto que voy a decir puede ser controversial para algunos, pero entiendo que es bíblico. Dios sigue siendo Dios y sigue cumpliendo su propósito en ti y en mí en medio de las experiencias de fracaso. La religión no opera de esa manera. La religión opera bajo la visión de que si tú sufres alguna experiencia de fracaso, tú perdiste esa efectividad ministerial. Pero cuando yo lo leo en los evangelios, los hombres que experimentaron fracaso, esta experiencia de pérdida o fracaso fue lo que los catapultó a un mega efectivo ministerio. Recuerdo a Pedro, que traicionando a Jesús, negándolo, esa experiencia de pérdida, de dolor, de fracaso, lo convirtió en un hombre totalmente diferente al que veíamos previamente. Así que en el Señor, no toda experiencia de pérdida, no toda experiencia de fracaso es una experiencia de descualificación, sino más bien puede ser una catapulta para un ministerio mucho más efectivo. ¿Por qué? Porque en esos episodios la gente aprende a relacionarse con su fragilidad, están más en sintonía con el verdadero mensaje del evangelio. O sea, en otras palabras, ¿cómo yo voy a juzgar a alguien si yo he pasado por la misma situación? Puedo ahora entender el dolor de la persona que está pasando por esa experiencia porque yo también fui sufriente de ese dolor. O sea, el fruto de la misericordia y la benignidad, que es un elemento sumamente medicinal para la restauración del alma, lo puedo desplegar a favor de ese individuo, muy diferente a una persona que ha pasado esas experiencias y lo encubre con una máscara religiosa. Pero tú vas a ver que el religioso, cuando ve a alguien caído, lo remata en el suelo. El que ha sufrido las pérdidas y ha tenido la misericordia de Dios es capaz de levantar al caído de su proceso. Ese proceso que, ¿verdad? Ese estadio de la pastoral, que entendemos que no está el porciento de enfermos, ¿verdad? Que es más que el que debe estar sano. Eso puede validar el por qué somos el único ejército que lastimamos a nuestros propios soldados. O sea, porque la realidad es que a veces uno ve tan fuerte las redes sociales tirándose unos con otros y queriendo validar su punto con la palabra y en vez de, ¿verdad? de pensar hacia adentro para que lo de adentro transforme lo de afuera, a mí me aterra ver cómo hemos ido hacia eso. Ahora, ¿cómo podemos lograr decir, espérate, yo no quiero caer ahí? Y hacernos una introspección para poder decir, ok, sí, es verdad, puedo necesitar sanidad, pero ¿cómo lo identifico para buscarla?
por eso es bien importante en ese aspecto la doctrina bíblica y los postulados de la palabra. A mí la palabra de Dios me da un código de mediación de conflicto, me da un código de cómo responder al agraviado, de cómo manejar juicios, de cómo manejar controversias. La meta siempre va a ir dirigida a yo responder como si Cristo estuviera aquí y respondería esa controversia. No todos estamos en ese nivel, pero esa debe ser nuestra aspiración. Esa debe ser nuestra meta. Por lo tanto, yo soy de los que creo que ahí se va a evidenciar. San Pablo decía, es necesario las controversias, divisiones en medio de ustedes, hablándole a los corintios, porque de ahí es que se queda evidenciado quiénes son los aprobados por Dios. O sea, quién está comprometido en su relación personal y privada con Dios y quién tal vez no ha elegido comprometerse. Por el fruto, en cómo yo respondo a la controversia, queda evidenciado. En esa dirección, Peter, te quiero preguntar, en el ejercicio del ministerio, sea pastoral o sea un ministerio de relevancia dentro de la comunidad de fe, actuó en una falta señalada por la palabra, cometió un agravio donde violentó la confianza del cuerpo pastoral del cual formó parte o de la congregación en general, tomó la iniciativa, pueden darse dos escenarios, o tomo la iniciativa y me retiro porque el espíritu me quebranta y acepto que violé, o el otro escenario que me descubren en el proceso del proceso y se forma el escándalo. Esa falla en ese ejercicio de integridad me descualifica totalmente, debo desvincularme del cuerpo de Cristo en ese lugar, debo sentarme y eventualmente después esperar una oportunidad o el Espíritu de Dios basado en tu trayectoria y lo que has manejado con los años en el tiempo que ejerces la consejería. Hay un momento donde uno puede decir, ok, ya pagué suficiente, voy para encima de nuevo. ¿Cuál pudiera ser los criterios para evaluar si en efecto ya superé la crisis, si logré dominar ese hándicap que tenía y que no me vuelva a pasar factura de nuevo? Claro, muy buena pregunta. La gente tiene que comprender unos principios. El primero, cuando Dios te llama o pone un llamado en ti o un don, ese llamado, ese don es irrevocable. O sea, en otras palabras, no es tuyo, le pertenece a Dios. Pero Dios necesita que el vehículo, el vaso de barro, esté disponible para poder, ¿verdad?, llevar a cabo esa función, ese fruto que Dios le ha delegado. Por eso, si yo paso por una experiencia de esa naturaleza, nuevamente, lo correcto, lo ideal, es que yo pueda reconocer mi discapacidad al respecto y tomar un tiempo en lo que restauro o me renuevo o supero dicha controversia. No necesariamente todo el mundo llega a esa opción. Sería lo ideal, pero no todo el mundo llega allí. Como que también puede ocurrir lo que acabas de mencionar. La persona es atrapada en su controversia, sufre las consecuencias, sufre el estigma. Pero de ahí es que yo me sustento. La gente puede descualificarte. La gente puede pensar que ya no eres un ministro efectivo. Pero esa no es la opinión de Dios. La opinión de Dios va a seguir el llamado, va a seguir utilizándote. Y como mencioné, muchas de estas experiencias puede ayudar a la persona a ser mucho más efectivo si aprende de la experiencia, lo cual me lleva al otro punto. De las experiencias de pérdida, de caída, de fracaso, de dolor, esa es tu mejor revelación a nivel existencial de lo frágil, lo incompetente, lo inadecuado que uno es. Uno lo sabe acá arriba, pero la experiencia te ilumina para tú tener convicción de ella. Si yo decido a partir de esa experiencia caminar en una actitud de mansedumbre y de humildad, la experiencia que tal vez estaba destinada para destruirme puede ser mi resurrección, tanto ministerial como relacional. Así que al final del día, todo va a depender qué elección haga el individuo. La apertura de Dios siempre va a estar presente. Basado en esos porcentajes que usted acaba de mencionar, quiere decir que tenemos un 80% que necesita
de alguna forma obtener herramientas para trabajar con alguna situación. ¿Cómo esto podría afectar al momento de ejercer el liderazgo? Porque quiero entrar en la parte de que todo el mundo menciona de que dentro de nuestras iglesias tenemos un problema de salud mental. Pero si nuestro liderazgo tiene problemas, ¿cómo vamos a sanar? Correcto. Claro, está el Espíritu Santo, cada caso es individual, ¿verdad? Cada caso es individual. Pero hablando en lo general, hay gente que no reconoce. Y voy a entrar en un tema que no quiero profundizar, pero sí quiero decirle a nuestra gente que si quiere ver los segmentos de Vive la Mañana, el doctor ha estado hablando de el líder narcisista. Hay varias versiones. Tenemos un liderato narcisista. ¿Cómo trabajamos con esto? Sí, esta es una de las variables, si se le puede llamar así, donde cuando la persona llega a lo que es el liderato o el ministerio y no ha trabajado con lo que es las controversias del ego. Y cuando hablo de las controversias del ego, no es otra cosa. Todos por naturaleza somos bien frágiles en lo que es nuestra estima, en lo que es nuestra identidad, lo que es nuestro valor como individuo. Venimos todos con una referencia de caída. Irónicamente, parte del proceso de la salvación del alma también incluye un proceso de valorización como persona. Si yo no recibo eso como revelación, estando ahí en la palabra, la Biblia me dice que yo como individuo soy imagen y semejanza de Dios. Soy la obra maestra de Dios. Si ese concepto, ese postulado, ese fundamento no me ayuda, yo no lo acepto, no lo recibo como eso me da una valía como persona, me da una identidad y de ahí un punto de partida para poder crecer, como nos exhorta las Escrituras, a ser imitadores de Cristo. Pues la persona lamentablemente va a edificar sobre otro fundamento. Uno de esos muchos fundamentos puede ser la gloria humana. La gente tiene que comprender y entender que no hay nada en nosotros que sea bueno, que sea virtuoso, que Dios vaya a utilizar. Todo lo contrario. Para que Dios pueda utilizarme, tiene que haber la convicción clara de que estoy en bancarrota espiritual, emocional y relacional, y que ninguna buena obra de mi parte Dios va a utilizar para yo poder ser un individuo de provecho. Toda esta contribución tiene que ser a través de Cristo en mi persona. Por lo tanto, va a ser bien importante que las personas vayan comprendiendo que si yo voy construyendo bajo el fundamento de mi ego, o sea, glorificar mi persona, glorificar mi estilo de vida, yo buscar estatus a través del ministerio, protagonismo a través del ministerio, pues van a darse cuenta que en vez de hablar más de Cristo, la gente habla más de sí mismo. Vas a encontrar el yo dominando mucho la jerga de la predicación, cuando en realidad el que es llamado por Dios no habla de sí mismo. No busca su propia gloria, busca la gloria de que le envió. Por lo tanto, mientras más yo hable acerca de él y menos de mí, mejor para la audiencia. Ahora, quiero preguntar rapidito, cuando hablas de ¿verdad? Una persona narcisista, que es básicamente la representación, y estás en una relación cercana, que ahí es donde a veces los conceptos se dañan para nosotros porque es una pareja quizás, y entonces para completar te engaña y la confianza se rompe. Entonces, como que usamos eso de espejo o quizás de cristal para ver las otras cosas. ¿Cómo se puede recuperar la confianza cuando desde cerca viviste con un narcisista o te engaña o pasa una situación como esa para nosotros no ver lo demás de la misma forma? Es bien importante entender que cuando yo me topo con un líder religioso narcisista, esa persona es un pseudo Dios. Y yo soy parte de esa controversia, soy un adorador de hombres, no del Dios vivo. Por lo tanto, si yo voy a tener que tomar una decisión, y esa decisión significa la experiencia que tuve con este líder narcisista es una experiencia singular.
O sea, es un episodio único que yo tuve. No significa que todos son de la misma manera. Y segundo, el error fue mío. ¿Por qué? Porque en vez de adorar al Dios invisible, adoré al hombre que veo y es tangible para mí. Recuerde que nuestra fragilidad a nivel espiritual, por no decir religiosa, somos más adictos a lo que es visual, a lo que es tangible, cuando la experiencia del Evangelio de Cristo es aprender a cómo sostenerme en el invisible. Por eso es que yo menciono, la experiencia del Evangelio es sobrenatural, no es terrenal, no es humana. El hombre, el individuo, el ministro es un vehículo de auxilio, pero no es la fuente. Si estos elementos doctrinales no están correctamente establecidos en la enseñanza o en la devoción privada que la persona cultiva, porque para eso tienes la Biblia, para leerla, para que Dios te dé revelación, para que Dios te hable, para que tú confirmes que lo que se está disertando desde un púlpito está en sintonía con la palabra de Dios, pues entonces tú tienes que tomar una decisión, o decido creerle a Dios o a los hombres, pero no puedes estar con Dios y con el diablo, como dicen por ahí. Para beneficio de las ovejas, la congregación, ¿usted entiende que tiene que haber una persona, si el pastor no lo es, una persona con conocimiento de la conducta humana, un psicólogo en la iglesia? ¿Tiene, debe o no tiene? No creo que toda iglesia vaya a tener, ¿verdad?, la posibilidad de tener un recurso. Si lo tiene, pues excelente. Pero si yo medito en lo que dice la Escritura, la institución de la iglesia históricamente a través de la Biblia utiliza un recurso muy similar a lo que se pudiera decir un psicólogo, y se llama los ancianos de la iglesia. ¿Cuál es el oficio de un anciano de la iglesia? El anciano de la iglesia es la fuente de sabiduría. El anciano de la iglesia es el custodio de las experiencias de vida. Pues, ¿qué hace un psicólogo? Sino darle diferentes perspectivas de manejo a una persona con recursos limitados. Pues técnicamente hablando, la iglesia sí tiene individuos y ministros que potencializan la caminata de un creyente tan similar como alguien con educación en conducta humana, y es el anciano de la iglesia. Wow. Por eso la sabiduría tiene que buscarse a través de estos recursos. Y segundo, la iglesia debe restaurar e institucionalizar el ministerio de los ancianos de la iglesia como históricamente la iglesia lo hacía. Actualmente tú vas a encontrar muchas congregaciones donde el ministerio del anciano lo tienen olvidado, relegado o en funciones administrativas, cuando pueden aportar en esas áreas. Pero el verdadero potencial y llamado está en la sabiduría. Así que, contestando tu pregunta, las congregaciones tal vez no puedan financiar o tener el lujo de poder tener un consejero, un trabajador social, un psicólogo, pero sí tiene el recurso del anciano de la iglesia. Y si tuviese el recurso, lo importante es que tenga su corazón sano para que no sienta que es competencia. Correcto. Acuérdese que toda la motivación va dirigida a glorificar a Cristo y no glorificar a la persona. Porque fíjate, a eso que mencionas, Kiara, aprovecho para preguntarle a Peter, doctor Peter, hay gente ejerciendo el liderazgo que manifiestan unas capacidades histrónicas de alto nivel de gerencia y de una gracia especial con la gente, y de repente el líder pastoral no las posee y lo ve como una amenaza. Cuando no debería ser así. Al contrario, es un valor añadido que fortalece y enriquece la pastoral. O sea, en lo que voy es, no necesariamente esa persona con esas cualidades que acabo de describir necesariamente tiene que terminar siendo pastor, o no necesariamente tiene que ejercer el llamado pastor. No, por eso el llamado es bien importante que provenga de Dios, no de los hombres. Por eso, o sea, a mí me pueden dar credenciales, a mí me pueden delegar un ministerio, pero eso jamás equipara al llamado del Espíritu Santo a una persona. Yo no tengo llamado,
pero yo he visto pastores con llamado del Espíritu Santo y la gracia, el conocimiento, el don, el equiparamiento que Dios da, no existe forma. De todas las destrezas que yo tengo, tanto académicas como profesionales, no le llego ni a los tobillos. ¿Por qué? Porque es una capacitación divina. Santo. Por lo tanto, tenemos que trabajar en la mentalidad de cuerpo. O sea, yo no tengo todas las respuestas, pero puedo aportar algunas respuestas al crecimiento. Así que la contribución de Esteban, la contribución de Rafa, la contribución de Kiara, la contribución del doctor Burgos, todas holísticamente unidas pueden ayudar a la formación de ese hombre completo. Un ministro sentirse amenazado por las virtudes de un congregante o un líder bajo su supervisión debe trabajar urgentemente, no verlo como una amenaza, no verlo como un estorbo, sino más bien una experiencia de crecimiento. O sea, ¿por qué yo me siento inferior ante la virtud de esta persona? Si esto lo que hace es aliviarme la carga. Claro. ¿Por qué yo me voy a sentir amenazado de mi posicionamiento y de mi llamado por la virtud o el don que tenga esta otra persona? O sea, nuevamente, estos son cuestionamientos y oportunidades que el Espíritu Santo utiliza para que yo le dé un manejo responsable. Y es posible yo seguir creciendo en el ministerio sin que estas controversias se resuelvan. Como dije, según vas creciendo, la controversia aumenta en tensión. Y es por eso que mucha gente se cuestiona, pero ¿y por qué Dios permite que estas cosas me exploten ahora donde me encuentro, en esta madurez? ¿Por qué no trabajó conmigo antes? Porque Dios sabía que ni lo ibas a trabajar ni antes ni después. Así que utiliza la crisis como una forma de acorralar a la persona para que enfrente sus fantasmas, enfrente sus sombras, enfrente sus temores. Y nuevamente, la responsabilidad siempre se la adjudico al individuo. Si la persona elige la respuesta correcta, que es asumir responsabilidad, lo que era una amenaza se convierte en una bendición. Si no, la controversia lo puede derribar. Bueno. Yo creo que está demasiado de poderoso esta conversación. Y ahora quiero salirme un poquito del liderazgo, ¿verdad? Y del aspecto pastoral, e irme más general en la iglesia. Y esa frase que en algún momento hemos escuchado todos, la iglesia, dentro de nuestra iglesia hay un problema de salud mental. Muchos hemos escuchado la palabra grave, también se le añade. Basado a su óptica, ¿cuán cierto es esto? Empezando por ahí. Siempre que hay un problema con lo que es la condición original del pecado del hombre, siempre va a ir acompañado con una grave problemática de condición de salud mental. Las dos van de la mano. Isaías lo categoriza: toda cabeza está enferma, todo corazón doliente. Por eso la sanidad o la salud mental y emocional y espiritual comienza con la experiencia de salvación y el señorío de Cristo en mi vida. Lo adicional, lo otro, es parte del proceso de madurez, proceso de santificación, proceso de crecimiento. Por eso las personas que se cuestionan cuál es el propósito de Dios en mi vida, está bien claro: ser imagen y semejanza de Dios. No es que tú hagas una obra, no es que tú impactes muchas personas. Tan pronto tú creces en lo que es tu identidad en Cristo, la obra te persigue, el propósito te alcanza. Pero estamos tan afanados en el quehacer en vez de ser, entonces perpetuamos la controversia de salud mental. Espectacular. ¿Cuáles son esos desafíos que tiene la iglesia, enfrenta la iglesia, basado en su experiencia, las consultas que hace constantemente? Una de ellas, ¿verdad? Podríamos pensar el matrimonio, ¿verdad? El desafío de mantener los matrimonios unidos, todo ese tipo de cosas. Pero basado en su experiencia global, ¿cuáles son esos desafíos más importantes que el enemigo ha estado atacando y que tenemos que atender y que tenemos que tener herramientas para poder sanar, para poder combatirlas?
Uno de ellos, ¿verdad? O el más prominente en mi experiencia es la desconstrucción de la familia. Con esto me refiero, hay unidades familiares que permanecen juntas pero son enfermas y tóxicas. Se instituciona la violencia verbal. Se normaliza el maltrato físico y psicológico. Y estas vertientes se convierten en nidos de futuras personas con trastornos de salud mental y emocional. O sea, se convierten las unidades familiares, en vez de ser un bastión de seguridad y sanidad, se convierten en bastiones de enfermedad, focos epidémicos. Y es por eso que dentro de la experiencia eclesiástica tiene que haber una pastoral que le dé cuidado a lo que es la familia. Cómo fortalecer los lazos a nivel de las relaciones padres e hijos. Cómo promover la comunicación sana. Cómo poder promover un matrimonio funcional que a pesar de que sufra conflictos, retos, controversias, es posible prevalecer y crecer emocionalmente y poder superarlos. Cómo poder crecer en lo que es la conexión. Cómo aprender a manejar conflictos, no solamente en la familia, sino a nivel fraterno, a nivel social, a nivel profesional. Cómo aprender a descansar en Dios como mi fuente de sustento, como fuente de protección. O sea, la iglesia tiene que promover un rol mucho más agudo de cómo manejar los retos del siglo XXI. Porque lo que estás descubriendo es muchas personas sin herramientas de manejo. Entonces lo que estamos viendo es que las crisis, las controversias están formando el carácter de la gente. Wow. Las crisis y las controversias están formando la personalidad. Entonces estamos normalizando el error, estamos normalizando la enfermedad, estamos institucionalizando el dolor. Y eso lo que hace es que la sociedad se convierte en un foco de violencia, tanto a nivel existencial como a nivel institucional. Y es por eso que la iglesia tiene un rol extraordinariamente poderoso, porque puede alcanzar y llegar a focos donde el gobierno, donde la salud, donde los psicólogos, psiquiatras, consejeros y trabajadores sociales jamás podrán llegar. El nivel de penetración que la iglesia moderna tiene puede convertirse, como yo muchas veces lo categorizo, en el dispensario comunal del área. Y así poder en alguna forma ser un paliativo a toda esta distorsión que tanta gente está vivenciando. Ante todo este problema de salud mental en el mundo entero, se escucha tanto de que todos estos problemas de ansiedad, depresión, ataques de pánico, no pueden ser sanados. Mucha gente lo abraza tanto que a veces se utiliza como una justificación para lo que sienten y abrazarlo, ¿no? Ahora, ¿se puede ser sano de eso y de mucho más? La gente no nació con depresión. La gente no nació con ansiedad. La gente no nació con ataques de pánico. Son controversias que adquiero del medio ambiente o son controversias que permito que maduren en mi mundo interior y se genera el trastorno. Por ejemplo, Cristo siempre advirtió sobre el problema de la ansiedad y el afán de vida. Porque una persona en ansiedad no puede enfocar bien. Se le hace difícil creer en Dios. Una persona en ansiedad es una persona desconectada entre psiquis y afecto. Y mira qué interesante, vivir por fe en Dios requiere conexión entre la psiquis y el afecto. Porque para yo confesar de que creo, también tengo que tener convicción en mi corazón sin dudar. Pues yo entiendo que una de las herramientas que el enemigo utiliza es precisamente los trastornos de salud mental para trastornar la fe de muchos. Así que las personas pueden vivir libres de ansiedad. Ansiedad no es otra cosa que miedo. Miedos que me controlan, miedos que me dirigen, miedos que me dominan y se maduran de tal manera que se convierte en una patología. ¿Qué es depresión? Depresión muchas veces, aunque es un trastorno neurológico, la raíz es afectiva. Mucha gente se deprime porque tienen una opinión bien pobre acerca de ellos. Algunos se odian,
otros se cortan porque se sienten inferiores o se aborrecen. Pues eso es una fuente de disparo de depresión terrible. ¿Por qué? ¿Cómo va a ser que la opinión que yo tengo de ti es tan triste, tan pobre, me tengo que deprimir? Me roba lo que se llama estamina de vida. Por lo tanto, si podemos promover el mensaje del evangelio, que es limpiar el vaso por dentro, para que lo de afuera salga limpio, tú vas a ver que muchos de estos trastornos o desaparecen o ya pierden su potencia en el individuo. Pero si lo convertimos en que son enfermedades incurables, en que es parte de mi persona, es que yo soy ansioso, es que yo soy así, pues lamentablemente la persona se está robando su verdadero potencial y se está destinando a ser un esclavo de su enfermedad. Me encantó algo que usted dijo, que así pudiera pasar así como una frasecita, pero creo que para mí es importante. Estamos construyendo basado a nuestros errores. Me hace pensar que a veces uno, tratando de remediar ciertas cosas, lo que hace es empeorando, porque estoy construyendo basado a unos errores que no quiero que sucedan, y al no querer que sucedan, pues entonces trato de solucionar, pero esa solución no está correcta. ¿Qué cosas usted podría señalar que se están cometiendo, que están construyendo cosas erróneas de esos errores del pasado, o cosas que estamos implementando que no deberían de ser, o te están trayendo malos resultados? El más típico a nivel de la sociedad, el amor tóxico. Llamamos amor a la violencia doméstica. Llamamos amor a la violencia verbal. Llamamos amor a ser más padre y alejar o aislar a una madre, o viceversa, ser más madre y aislar a un padre, dejando un niño huérfano que tiene el padre vivo. Llamamos amor lo que se llama una experiencia relacional donde me degradan, me devalúan, me cambian el significado. Este concepto del amor distorsionado está creando estragos en las relaciones de familia. ¿Sabe? Hay padres que maltratan a sus hijos, pero ellos no hablan del término del adjetivo maltrato. Te trato así porque te amo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Indoctrinando la próxima generación a institucionalizar el maltrato como algo aceptable. Lo mismo estamos haciendo en las relaciones sentimentales o románticas o de pareja. Estamos institucionalizando lo que es la violencia psíquica, la violencia emocional, la violencia física, porque te amo. Y estamos llegando a unos niveles donde lo que es la incidencia de maltrato, de violencia doméstica, de homicidios por romances o pasionales, llegan a niveles epidémicos, pero es porque estamos enfocados en lo que es la estadística, pero no lo que alimenta esa conducta distorsionada. Y es que le hemos dado al amor una definición, un concepto totalmente errado. Cuando usted ahorita dijo que a veces estamos más interesados en ganar la discusión que el amor, ¿verdad? La compasión prevalezca, ¿verdad? Sobre todo. Eso es algo que se vive constante. ¿Cómo nos vacunamos de eso? Porque ese es el, siendo honesto, ese es el diario, eso es lo que vemos en los medios, eso es lo que está influenciando, eso es lo que está influenciando por todos lados. ¿Cómo uno se vacuna de eso? Ganar el argumento en vez de ganar el corazón es la controversia, ¿verdad?, existente, la cual, si tú meditas en la experiencia de Cristo, él lo utilizaba la metodología contraria. Él primero ganaba el corazón antes de ganar el argumento. En otras palabras, primero ganaba la persona antes de ganar su mente. Y tú ves el ejemplo clásico de Zaqueo. Zaqueo era un hombre con una reputación destruida en su sociedad. Tenía mala fama, tenía mala reputación y era aborrecido como su gestión de ¿verdad? De colectar impuestos.
Él mismo reconoce que en su función como funcionario público malversó fondos. Él reconoció que defraudó a muchos y abusó de su autoridad. Cristo, sabiendo de la reputación de este hombre, retó la sabiduría convencional de la época, particularmente la de los religiosos, y decidió hospedarse en la casa de este hombre. Que es bien irónico porque por ahí dicen, dime con quién andas y te diré quién eres. Cristo no tuvo temor a que su estima o la opinión de la gente fuera un obstáculo para salvar un alma perdida. Por eso cuando le dice Zaqueo, desciende pronto, que es necesario que esta noche yo me quede en tu casa, en mi opinión esa es la conversión, transformación, santificación más rápida en toda la Biblia. Porque en lo que ese hombre desciende de ese árbol sicómoro, él tuvo un arrepentimiento, entró un proceso reflexivo de asumir responsabilidad y también entró un proceso de restitución. Maestro, hoy doy la mitad de mis bienes a los pobres y a todos los que he defraudado les restituyo 4 veces más. Y dice que Cristo con gozo dijo, hoy llegó la salvación a esta casa porque él también es un hijo de Abraham. Santo. Cuando hablamos de la iglesia en general, ¿qué es lo más que nos lastima? Basado en su experiencia, ¿qué nos pega, que nos desune? Que ahora tocó un punto importante, basado a ese 80% que a lo mejor todavía no está sano, no tiene a lo mejor, puedo decir, no sé si decir los criterios adecuados y las herramientas adecuadas para manejar ciertas cosas, la iglesia se ve afectada. Claro. Pero podría usted mencionar muchas cosas, pero ¿qué cosas pueden estar lastimando la iglesia en general? El rechazo. Cuando hablo de rechazo, en muchas iglesias en el día de hoy se ven tentados a recibir, acomodar a la gente según la apariencia, según el estatus, y a la misma vez marginar a las personas por su condición de vida, su condición de salud, su condición económica, su condición social. Y tú descubres en el Evangelio que Cristo promovió un evangelio inclusivo, donde no se promueve el prejuicio, no se promueve el segmentar la audiencia, sino que es una experiencia de inclusión, independiente del trasfondo histórico de la persona. Si esto es algo que se puede ir promoviendo, restaurando, por lo menos muchas personas se sentirían a salvo de visitar por lo menos una iglesia. Pero tú vas, como has descubierto algunos de nosotros, mucha gente ni tan siquiera se molesta en visitar una iglesia porque no me siento bien, no me van a recibir, me van a juzgar, me ignoran. Allí eso es para personas, ¿verdad?, preparadas académicamente o que están acomodados socialmente, o allí es muchos grupitos y yo no caigo en ningún grupito. Si te das cuenta, ni tan siquiera han escuchado el mensaje de buenas nuevas y ya socialmente están marginados. Por eso la iglesia y y las personas que asisten deben promover un clima, una cultura de apertura. Porque como decía hoy en una de las conferencias, el que no tiene dinga tiene mandinga. Todos padecemos de alguna flaqueza, lo cual ya eso nos hace candidatos excepcionales a recibir la gracia de Dios. Pero ese rechazo que sienten puede venir por lo que esa persona ha vivido antes y lo que está haciendo es que lo está traspolando a la iglesia. Como que también puede ser una confirmación, ¿verdad? No solamente extrapolar, sino una confirmación de que esto lo viví fuera de la iglesia y también lo voy a vivir en la iglesia. Entonces, pues, en cierta manera, no debemos ser precursores de perpetuar la herida, sino de por lo menos traer alivio a la gente herida. No tenemos todas las respuestas. Cristo tiene todas las respuestas.
Nosotros somos el enlace para que la persona tenga una conexión con Dios. Ante tanta situación de falta de sanidad, ¿verdad? Mental, emocional, ¿qué criterio uno como pastor o líder debe tener para poner a alguien en un ministerio cuando entendemos que si no están sanos no pueden traer sanidad o una ayuda bastante, ¿verdad?, transparente, porque pues estamos viviendo eso mucho? Pero entonces, ¿qué puedo, aparte de la dirección del Espíritu Santo, claro? Que eso es un desafío muy grande. Lo que están mencionando es un desafío para un líder, porque si el 80% está lastimado, que yo creo que él fue, que el doctor ha sido prudente, pero ¿cómo uno va a poner a alguien? ¿Cómo uno hace un criterio cuando la mayoría? No, y que a veces te lo exigen, como que mira, pero yo quiero, y uno le dice, mira, pero vamos a tomar tiempo para sanar y trabajarlo. Mi experiencia personal ha sido, mientras más tú quieres el ministerio, menos Dios te recluta. Mientras menos interés tú tengas en el ministerio, más Dios se siente atraído a reclutarte. Por eso yo soy de los que creo que Dios tiene que romper primero a la persona antes de utilizarlo. Ahora regresando, ¿verdad?, la parte que mencionó Kiara a nivel eclesiástico, ningún líder está capacitado si nos vamos por los criterios. Nadie tiene las destrezas, nadie tiene los requisitos básicos para ser líder. Sin embargo, Dios diseñó que a pesar de esas deficiencias que todos sufrimos, nos da la oportunidad de servir en el ministerio. Por lo tanto, ¿qué dos virtudes yo diría son fundamentales para ver potencial de desarrollo en esa persona? La primera, que pueda asumir responsabilidad cuando cometa errores, no tenga temor de asumirlo y no adjudique culpa. Y segundo, humildad para aprender de ellos. Si la persona tiene estas dos virtudes o las promueve a través del discipulado, esa persona es un buen candidato a ser efectivo en cualquier servicio de liderato. ¿Por qué? Porque está en sintonía con su flaqueza personal. Fíjese que en esa dirección de lo que plantea Kiara, doctor Peter, genera mucho conflicto para poder evaluar los resultados de un discipulado efectivo, porque los circunscriben a cómo yo manejo los criterios de la iglesia como comunidad de fe estructura. O sea, si predico bien, si canto bien, si lidero bien el ministerio de hombres, de mujeres, de niños. Entonces, si eso lo hago al nivel del requisito eclesiástico, estoy siendo un buen discípulo. Pero entonces dejamos a un lado las cosas más básicas que evidencian lo que realmente es un cristiano transformado: el servicio a los demás, el manejo de las obras de la carne, la sujeción. Claro, cuando hablamos, a mí me llama mucho la atención porque mucha gente pone en duda tu fidelidad a Dios si no estás involucrado en una actividad ministerial, cuando debe ser todo lo contrario. O sea, fuera de la iglesia, de la estructura, del púlpito, en la calle, en el día a día, en mi vínculo con mis compañeros, ahí realmente es donde yo demuestro cuánto he crecido en la fe y cuánto he crecido en Cristo. ¿Por qué ese proceso tan a veces, tan, por decirlo así, tan discriminatorio de pretender evaluar el nivel de crecimiento de la fe de alguien basado en si maneja los asuntos eclesiásticos al criterio del quien los establece? Pregunta compleja. Es una pregunta, ¿verdad? Pregunta compleja, ¿verdad? Trataré de dar una respuesta la mejor que pueda. Si te das cuenta, las organizaciones religiosas, el enfoque es al crecimiento cuantitativo, porque de ese crecimiento es que se interpreta que el ministerio es de Dios. Y que exitoso. O que es exitoso o está siendo efectivo. Pero cuando yo medito en el consejo de Cristo en las Sagradas Escrituras, la metodología es muy diferente. El valor es cualitativo. Mientras más yo promuevo las obras de mi Padre Celestial en mi proceder, lo cuantitativo me va a perseguir.
Pero yo puedo ir en pos de lo cuantitativo, el carisma de la personalidad, el carisma en la disertación, y eso no asegura lo cualitativo en las relaciones humanas. Después de todo, estamos lidiando con personas, con seres humanos, con diferentes trasfondos históricos, valores, creencias. La mayoría de las iglesias que se dividen, se rompen o se malogran, no fue por una mala predicación. Fue por un conflicto de relaciones humanas. O un mal testimonio. ¿Sabes por qué hago el planteamiento, doctor Peter, Esteban y Kiara? En estos días, yo animo a una persona a que participe de esta actividad, donde van a haber varios miembros de X congregación y va a haber familia. Interesante el contraste, porque me dice, Rafa, salgo decepcionado, porque en el tiempito que estuve con los hermanos de la fe, los que no tienen liderazgo, los que están en proceso de crecimiento, ahí están ellos entusiasmados, hablando de todas las experiencias, dándose testimonio unos a otros de lo que Dios ha hecho en ellos. De repente le da con pasar por un lugar que tuvo que pasar para buscar algo y se encuentra con la alta jerarquía de ese cuerpo de fe desmenuzando la vida de otros. Entonces, él le choca el contraste. O sea, cuando se supone que esto sea lo que está dando testimonio de buen cristianismo en términos de cómo manejamos las confesiones de otros, que ayer las estaban demarcando, él dice, no puedo ser parte de esa comunidad de fe, porque si el alto cuerpo ministerial, que son los que regulan el crecimiento de los de abajo, están a ese nivel, imagínense qué puede hacer. Por eso la inquietud de que a veces la gente decide no ser parte de algo, prefieren mantenerse tal vez en el bajo perfil, sirviendo a Cristo según lo evidencia la Escritura, que ser parte de una estructura, aunque puedan pensar de que está atrasado en el llamado de Dios. Sí, es posible porque, ¿verdad? Hay personas que entienden que el llamado se materializa a través de un puesto, del modelo eclesiástico o la trayectoria eclesiástica, pero el Dios que usted y yo servimos es muy diverso. Yo no tengo una credencial o no tengo un ministerio específico, pero Dios se ha placido a través de mi oficio, como a veces lo categorizo, ser un evangelista clandestino. Hay gente que nunca va a tocar una iglesia, que va a llegar a donde este servidor, y yo voy a tener la oportunidad pues de ser ministro, diácono, anciano, exhortador para esa persona de su necesidad espiritual. Pues la iglesia de este tiempo tiene que prepararse, porque el Dios que servimos no está atascado exclusivamente a la experiencia de las cuatro paredes. La experiencia de la celebración es muy importante, el de poder congregarme, pero el Dios que usted le sirve no está restringido únicamente a ese escenario. Y vas a encontrar que Dios se mueve en las profesiones, en los lugares menos ortodoxos para muchos de nosotros, y sigue Dios obrando y operando, solo que se te sale de tu molde. Claro. Yo no quiero dejar de pasar este momento para hacerte esta pregunta, y es que con toda la experiencia, con todas las personas que te han visitado, que han tenido consulta con usted, a su vez con esta relación que tienes con el Señor, con un balance espectacular, honestamente, y lo tengo que decir, de lo que es la psicología y la espiritualidad centrada en Dios, ¿cuál sería el mejor consejo que usted puede darle a aquellos que nos escuchan? De que Dios no miente, Dios es fiel, Dios está contigo aunque no lo sientas, aunque no lo veas, de que Dios es real, y que si tú de corazón sincero invocas su nombre y buscas de Él tiene un compromiso en revelarse a tu vida. Santo. Tú vas a ver que esto es una parte esencial en la caminata de cualquier persona. Si mi experiencia personal hubiera sido exclusivamente la experiencia eclesiástica y no tuve un encuentro personal con Dios, estaría con mucha lucha en el día de hoy. Pero yo no solamente tuve una visita, una experiencia eclesiástica de iglesia, yo tuve una experiencia personal con Jesús. Santa, qué lindo. Porque la misma Biblia me advierte que si yo amo al Señor y guardo su palabra, Él vendrá y se revelará a mi vida.
De ahí es que parte esa relación con Dios. La experiencia de iglesia, la experiencia del liderato, la experiencia del ministerio es suplementaria, no sustituye una experiencia cara a cara con Dios. Voy al último tema. Este podcast ha estado demasiado de rico. Creo que, doctor, cada vez que, bueno, a lo mejor no cada vez, pero vamos a monitorear las veces que vengas acá a Puerto Rico para conectar con usted y poder dialogar temas como este, porque son enriquecedores. Y este tema creo que es muy, muy delicado y puede crear roce en mucha gente. Y es el tema de, pues cuando para la gente, para algunos entienden que el Espíritu Santo se manifiesta corporalmente. Y yo creo en eso. Y creo también que hay aspectos también ahí involucrados emocionalmente donde no es el Espíritu Santo. ¿Cómo uno, y es una pregunta difícil, cómo uno distingue una cosa de la otra, como un predicador, un líder distingue? Aquí hay algo, esto no es parte del Espíritu Santo. Aquí hay un problema psicológico. Lo vemos constantemente. O sea, uno aún viéndolo de afuera, uno, el espíritu, uno percibe, puede percibir cuando es una cosa y cuando es otra. Pero a lo mejor podemos ser atacados cuando uno dice, eso no es el Espíritu Santo, eso es... ahí hay problemas, ¿verdad? Mentales. ¿Cómo usted ve todo esto? Para resumirlo, cuando hablamos de la dimensión espiritual, eso es un departamento que está por encima de nuestros sentidos, de nuestro razonamiento. Necesitamos el que puede dar testimonio y autenticar o legitimizar si es Dios o no es Dios. Ahí entra lo que la Biblia habla, el don de discernimiento. La iglesia del Señor que opera en una dimensión sobrenatural opera bajo estos dones porque están diseñados para la edificación del cuerpo. O sea, el cuerpo no crece si yo no doy apertura al Espíritu Santo y a los dones del Espíritu Santo. ¿Por qué? Quien edifica el cuerpo es el Señor. Yo puedo edificarlo fuera del Espíritu Santo. Yo puedo edificarlo sin los dones del Espíritu Santo. Por eso va a encontrar religiones que no creen en el Espíritu Santo ni creen en los dones del Espíritu Santo o profesan que eso era solamente para los días apostólicos. Pero asimismo vas a ver lo maltrecho que están en su crecimiento a nivel espiritual. Porque si sacas a Dios de la ecuación y no permites que el vicario de Cristo, el Espíritu Santo, forme, nutra ese cuerpo, está paralítico en cierta medida. Así que el don de discernimiento es instrumental para poder discernir esos episodios. Y por el otro lado, si no hay discernimiento, que a veces eso puede ocurrir, tú puedes identificar cuando estamos hablando de un trastorno mental y estamos hablando de una manifestación espiritual. Las personas con trastornos mentales y que manifiestan, ¿verdad?, tienen manifestaciones espirituales, siempre buscan protagonismo. Siempre buscan ser el foco de la atención. Siempre buscan un reconocimiento detrás de esa manifestación. Cuando es el Espíritu Santo, vuelvo, repito y advierto, el único reconocido, el único glorificado, el único exaltado es Dios a través de la persona de Cristo. Si ese espíritu, esa manifestación no reconoce a Cristo en ese momento, la Escritura nos advierte repudiar esa manifestación, repudiar ese espíritu. Eso representa el espíritu del anticristo. Todo lo que glorifica al hombre o a la persona es contrario a Jesús. Ahora, esa manifestación del Espíritu Santo se puede ver diferente de acuerdo a la personalidad de cada cual.
Porque si hay una persona que es extrovertida, que son, ¿verdad? Pero ves a esta otra que es más tranquila, no necesariamente es que uno u otro tenga más Espíritu Santo que el otro. Dios no da su espíritu a medida, dice la Escritura, es lo primero. Y segundo, Dios utiliza el vaso según el recurso. Dice la Biblia que hay vasos de honra, hay vasos frágiles, hay vasos de barro, pero el tesoro es el Señor. Amén. Así que al final del día, Dios me puede utilizar en las virtudes que Él ha puesto en mí, como que utiliza a Rafa, a Esteban, a Kiara, cada cual en la medida que Dios le ha delegado. Yo soy de los que creo toda manifestación que vaya dirigida a glorificar a Dios y no a reconocer al hombre, es Dios en el asunto. Independiente si yo lo hago por la disertación de la palabra, otros lo hacen por el servicio, otros lo hacen por la adoración, otros lo hacen por el cántico, otros lo hacen por las artes, cada cual en el don que fue llamado. Lo menciono por el hecho de que, por ejemplo, yo soy una persona extrovertida. Entonces, puedo tener la llenura del Espíritu Santo y querer brincar y gritar aleluya. Y para otro pudiera ser Para Esteban, que es más suave, que soy bueno, más... tú eres más suave, correcto, tú eres más suave, pero no eres el único, porque hay personas, Claro. hay personas que pues simplemente son más tranquilos y pueden verlo como yo puedo sentir el Espíritu Santo, lo manifiesto de esa forma, sin embargo, el otro lo puede ver como falta de orden. ¿Ves? Y por eso es que mencionaba sobre eso, porque yo me controlo, pero si me dejan corro la iglesia. No, hablando claro. Claro, sí. Yo quisiera, tenía una pregunta antes, pero quisiera preguntarle si, basado en su experiencia, cuando usted va a predicar y hay este tipo de manifestaciones, ¿cuántas de ellas son reales? No juzgando otras, juzgando su experiencia. Bueno, vamos a ser más precisos. Todas son reales. ¿Cuáles son legítimas y cuáles no son legítimas? Ok. Porque todas tienen una intención. Pues si yo estoy en medio de una predicación y hay una manifestación espiritual Que está interrumpiendo. que está interrumpiendo o que en alguna manera quite la sintonía de lo que el Señor está ministrando, debo sospechar que es el enemigo o el ser humano que está interfiriendo. Buenísimo. Si la manifestación es de parte de Dios, el que está desde el púlpito haciendo la disertación también va a tener testimonio de una pausa, porque el Señor siempre tiene preeminencia antes del recurso. Y la palabra que se comparta, si es una palabra de ciencia, una palabra de sabiduría o una interpretación de lenguas, tiene que ir en sintonía con el mensaje que está corriendo del púlpito o confirmando la experiencia. Pues si te das cuenta, nuevamente, Dios es un Dios de orden. Pero si no guarda sintonía, si interrumpe la comunión, si altera la coinonía, se debe sospechar de inmediato que debe ser corregido, porque es una experiencia que atenta contra el orden. Espectacular. Buenísimo. Bueno, creo que hemos tenido un tiempo extraordinario, muchachos. No sé si quieren mencionar algo, quieren hacer alguna otra pregunta. En mi caso, sí tengo preguntas, pero lo voy a dejar para... Lo voy a dejar para la próxima. En mi caso, finalizando, tengo que decir que en algún momento dado, al inicio de nuestro segmento, que ya, ¿cuánto? Varios años, 5 años. 5 años. Wow. A mí me llamaron y me dijeron, cuidado, no debes de tener a ese doctor allí al aire. Eso, estoy confesándome aquí, yo creo que yo nunca le he dicho esto al doctor. Y le doy a Dios gloria que no le hice caso. Tuviste discernimiento. A Dios gloria. Claro, ya yo conocía al doctor y ya lo había escuchado en varias ocasiones.
y hasta es mi psicólogo. Amén. Me ha tratado a mi familia en momentos donde he estado en situaciones complejas. Lo he llamado y ha respondido, y doy gloria a Dios por su vida, doctor. Gracias por el apoyo en lo personal y gracias por el apoyo en el ministerio. Creo que Dios le ha dotado de una sabiduría extraordinaria para poder hacer esa buena mezcla entre la parte profesional o ese recurso psicológico, y lo hace tan extraordinario mezclándolo con la palabra y arrojándonos luz, que eso es algo digno de admirar. Lo admiro, doctor, y creo que usted va a continuar como lo ha hecho hasta ahora, bendiciendo a tanta gente. Sí, señor. Por eso ha llegado a donde ha llegado. Quiero dejar claro que es un don de Dios, no es mío. Yo solamente soy un administrador de esa dádiva que Dios me ha dado. Yo tengo, ¿verdad? Yo tengo mis retos, tengo mis procesos de crecimiento, pero lo bueno, lo virtuoso, reconozco públicamente y abiertamente, de Dios proviene. Amén. Así que me plazco en darle gloria al Señor al respecto, porque esta sabiduría no es mía, viene del Señor. Santo. Amén. ¿Dónde la gente puede conectar con usted? ¿Cómo lo pueden conseguir? Cuéntenos. Sí, doctor Peter Burgos Vega, el teléfono 787-967-3597. También nos puede visitar Peter Burgos Vega, tanto en Facebook, YouTube, Instagram, y estas redes lo van a enlazar con mi página en el internet. Y aquí los viernes por la mañana en Inspira, con una intervención exclusiva con Esteban, Rafa y Kiara. Gracias, doctor. ¿Cómo no? Gracias.